Un pobre mecánico sacó a dos niños del río congelado, sin saber quiénes eran sus padres. El agua helada del río Lerma corría con fuerza inusual aquella tarde de febrero en las afueras de Toluca, Estado de México. Javier Mendoza, de 38 años, caminaba por el sendero junto al río después de otra jornada difícil buscando trabajo. Sus botas gastadas crujían sobre la tierra húmeda mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas nevadas que rodeaban la ciudad. Javier había sido mecánico durante 20 años, comenzando como aprendiz a los 18 en el taller de su tío Rodrigo. Tenía manos callosas que conocían cada componente de un motor como un músico conoce su instrumento. Pero 6 meses atrás, el taller donde trabajaba cerró sus puertas cuando el dueño quebró por deudas acumuladas. Desde entonces, Javier sobrevivía con trabajos esporádicos, arreglando motores en la calle por unos cuantos pesos, durmiendo en un cuarto prestado de una vecina bondadosa que conocía su reputación de hombre trabajador y honesto. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquel día había visitado 5 talleres diferentes en Toluca sin conseguir ni siquiera un trabajo temporal. Los dueños reconocían su experiencia cuando hablaba de sistemas de inyección electrónica o problemas de transmisión, pero todos respondían lo mismo. No hay trabajo ahora, tal vez en unos meses. Javier no se desanimaba completamente. Sabía que su conocimiento valía, solo necesitaba la oportunidad correcta. Mientras caminaba junto al río, pensaba en su difunta esposa María, quien había fallecido 3 años atrás de cáncer. Ella siempre le decía que las cosas malas eran temporales, que un hombre con sus manos y su corazón nunca estaría perdido por completo. Javier sonreía tristemente, recordando sus palabras, cuando de repente escuchó gritos desesperados que venían de la dirección del río. Se detuvo en seco, agudizando el oído. Eran voces infantiles, llenas de pánico. Sin pensarlo 2 veces, Javier corrió hacia el origen de los gritos. Al acercarse al borde del río, vio una escena que le heló la sangre más que el agua misma. 2 niños, un niño y una niña de aproximadamente 8 y 10 años, estaban en medio del río, aferrados a una roca grande, mientras la corriente violenta tiraba de ellos. El niño pequeño lloraba aterrorizado, apenas pudiendo mantener la cabeza fuera del agua, mientras la niña, aunque también aterrada, intentaba sostenerlo con todas sus fuerzas. Javier evaluó la situación en segundos. El río estaba crecido por el deshielo de las montañas, y la temperatura del agua no podía ser mayor a 5 grados. Los niños no aguantarían mucho tiempo más antes de que la hipotermia o el agotamiento los vencieran. No había tiempo para buscar ayuda. Actuó por instinto puro. Se quitó rápidamente la chamarra y las botas, sabiendo que el peso extra podría hundirlo. Gritó a los niños para que lo escucharan sobre el rugido del agua. ¡Aguanten! ¡Voy por ustedes! Sin más vacilación, Javier se lanzó al río helado. El impacto del agua fría contra su cuerpo fue como 1000 agujas clavándose simultáneamente en su piel. El shock casi le robó el aliento, pero Javier había trabajado toda su vida con sus manos en condiciones difíciles. Su cuerpo era fuerte y resistente. Comenzó a nadar con brazadas poderosas contra la corriente, usando la fuerza que había desarrollado, levantando motores y piezas pesadas durante 2 décadas. La corriente era feroz, empujándolo río abajo, pero Javier conocía estas aguas. Había crecido cerca del río, nadaba en él desde niño, sabía dónde estaban las rocas bajo la superficie, dónde la corriente era más débil. Usó ese conocimiento ancestral para navegar hacia los niños,
dejándose llevar estratégicamente en ciertos puntos y luchando contra el agua en otros. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, después de lo que le pareció una vida entera, pero fueron apenas 2 minutos, Javier alcanzó la roca donde los niños se aferraban con desesperación. La niña tenía los labios azules y temblaba violentamente. El niño apenas podía mantener los ojos abiertos. «¡Suéltenme la mano!», gritó Javier sobre el rugido del agua. La niña lo miró con ojos llenos de terror, pero también de esperanza. Soltó una mano de la roca y la extendió hacia Javier, quien la agarró firmemente. Luego hizo lo mismo con el niño, quien se aferró a él como si fuera su última conexión con la vida. Ahora venía la parte más difícil: llevarlos a la orilla. Javier evaluó rápidamente sus opciones. Nadar directamente contra la corriente hacia donde había entrado sería imposible cargando 2 niños exhaustos. Necesitaba usar la corriente a su favor, dejar que los llevara río abajo mientras nadaba diagonalmente hacia la orilla. «Escúchenme bien», les dijo con voz firme pero calmada, una voz que había usado 1000 veces explicando a clientes nerviosos qué pasaba con sus autos. «Van a agarrarse de mí muy fuerte. No me suelten pase lo que pase. Vamos a salir de aquí juntos, ¿entendido?». Los niños asintieron débilmente. Javier posicionó a la niña en su espalda, instruyéndola a rodear su cuello con los brazos, pero sin estrangularlo. Al niño lo sostuvo con su brazo izquierdo contra su pecho, dejando libre solo el brazo derecho para nadar. Era una posición precaria y arriesgada, pero no tenía opción. Con un último respiro profundo, Javier se impulsó desde la roca y comenzó a nadar. El peso de los 2 niños hacía casi imposible mantener la cabeza completamente fuera del agua. Tragó agua helada varias veces, tosiendo violentamente, pero nunca dejó de nadar. Sus músculos ardían por el esfuerzo y el frío extremo. Cada brazada requería una voluntad de hierro para vencer el entumecimiento que se apoderaba de su cuerpo. Javier pensó en María, en cómo ella siempre decía que había nacido para ayudar a otros. Pensó en los padres de estos niños, quienes probablemente estaban desesperados buscándolos. Eso le dio la fuerza para continuar cuando su cuerpo le gritaba que se rindiera. Centímetro a centímetro, brazada a brazada, Javier avanzó hacia la orilla. La corriente los había llevado casi 100 metros río abajo, pero finalmente sintió que sus pies tocaban fondo. Con las últimas reservas de energía que le quedaban, Javier arrastró a los niños hacia la orilla fangosa. Los 3 colapsaron en la tierra húmeda, tosiendo agua y temblando incontrolablemente. Javier apenas podía moverse, pero sabía que el peligro no había pasado. La hipotermia podía matarlos si no conseguían calor rápidamente. Con movimientos torpes por el frío extremo, Javier se arrastró hasta donde había dejado su chamarra. La recuperó y envolvió a los 2 niños juntos, frotando sus brazos vigorosamente para estimular la circulación. «Tienen que moverse», les dijo con dientes castañeteando. «No se duerman, quédense despiertos conmigo». La niña, demostrando una valentía extraordinaria para su edad, comenzó a mover los brazos y las piernas, siguiendo las instrucciones de Javier. Ayudó a su hermano menor a hacer lo mismo. Javier siguió frotándoles los brazos y espalda, usando el calor de fricción para combatir la hipotermia. Después de varios minutos, escuchó voces gritando en la distancia. Un hombre y una mujer corrían desesperados por el sendero del río, claramente buscando algo. «¡Aquí!», gritó Javier con voz ronca. «¡Están aquí!». La pareja corrió hacia ellos. La mujer, de unos 35 años, vestida con ropa deportiva cara que contrastaba con la vestimenta humilde de Javier, cayó de rodillas junto a los niños, sollozando histéricamente. «Sofía, Diego». El hombre, alto y de complexión atlética, vestido con un suéter de marca reconocible,
Examinó rápidamente a los niños y luego miró a Javier con una expresión que mezclaba alivio, gratitud y shock. «Usted los sacó del río», dijo el hombre, no como pregunta, sino como constatación de un hecho increíble. Javier asintió débilmente, todavía temblando violentamente por el frío. Estaban en problemas. «Tuve que hacerlo». La mujer abrazaba a sus hijos, llorando y besándolos repetidamente, verificando que estuvieran realmente vivos. El hombre se quitó rápidamente su suéter caro y lo puso sobre los hombros de Javier. «Tenemos que llevarlos al hospital inmediatamente», dijo el hombre con voz de mando, acostumbrado a tomar decisiones rápidas. «Todos ustedes necesitan atención médica». Había una camioneta lujosa estacionada en el camino cercano, una Ram última modelo que Javier reconoció inmediatamente por su conocimiento automotriz. El hombre cargó a su hijo mientras su esposa cargaba a la niña, y entre los dos ayudaron también a Javier, quien apenas podía caminar con sus piernas entumecidas. En la camioneta, con la calefacción al máximo, Javier comenzó lentamente a recuperar algo de calor. Los niños estaban acurrucados con su madre en el asiento trasero, envueltos en mantas que el hombre había sacado de la parte trasera del vehículo. Durante el trayecto de 20 minutos al Hospital General de Toluca, el hombre, quien se había identificado simplemente como Roberto, no dejaba de mirar a Javier por el espejo retrovisor con una expresión que Javier no podía descifrar completamente. Había algo más que gratitud en esos ojos, una evaluación, un análisis profundo del hombre que acababa de arriesgar su vida por dos niños desconocidos. En el hospital, los médicos atendieron primero a los niños, luego a Javier. Le diagnosticaron hipotermia leve y exhaustión extrema, pero nada que pudiera causar daño permanente. Su cuerpo fuerte, forjado por años de trabajo físico exigente, había resistido lo que habría matado a alguien menos preparado. Los niños estuvieron en observación durante varias horas, pero se recuperaron completamente, gracias a la intervención rápida de Javier, que había minimizado su exposición al agua helada. Mientras Javier descansaba en una cama de hospital, envuelto en mantas térmicas, Roberto entró a la habitación solo. Se sentó en la silla junto a la cama con una expresión seria. «Quiero agradecerle apropiadamente por lo que hizo», comenzó Roberto. «Salvó a mis hijos. No hay forma de expresar lo que eso significa para mí y mi esposa». Javier movió la cabeza débilmente. «Cualquier persona habría hecho lo mismo». «No», respondió Roberto con firmeza. «No cualquier persona. La mayoría habría buscado ayuda, habría llamado a emergencias, pero para cuando llegaran habría sido demasiado tarde. Usted actuó sin pensar en su propia seguridad. Eso no es común». Hubo un momento de silencio. Roberto continuó. «Me gustaría saber más sobre usted. ¿A qué se dedica?» Javier dudó, sintiendo la vergüenza familiar de admitir su situación. Pero había algo en la mirada directa de Roberto que exigía honestidad. «Soy mecánico», respondió finalmente. «O era. El taller donde trabajaba cerró hace 6 meses. Desde entonces busco trabajo». Roberto asintió lentamente, procesando la información. «¿Qué tipo de mecánica?» «Todo tipo», respondió Javier, y por primera vez en meses sintió un destello de orgullo al hablar de su oficio. «Motores a gasolina, diésel, transmisiones manuales y automáticas, sistemas eléctricos, inyección electrónica. Tengo 20 años de experiencia». «¿20 años?» repitió Roberto pensativamente. «Eso es mucha experiencia». Intercambiaron información de contacto antes de que Roberto se fuera, prometiendo volver a buscarlo. Javier no pensó mucho en ello, asumiendo que era solo cortesía de un hombre agradecido que probablemente lo olvidaría en una semana. 2 días después, Javier estaba nuevamente en las calles de Toluca buscando trabajo.
Su cuerpo todavía estaba adolorido del rescate, pero no podía darse el lujo de descansar más tiempo. Había visitado 2 talleres esa mañana sin éxito cuando su teléfono celular viejo sonó. Era un número desconocido. ¿Javier Mendoza?, preguntó una voz femenina profesional. Sí, soy yo. Le llamo de parte del señor Roberto Salazar. Le gustaría reunirse con usted esta tarde si está disponible. ¿Podría estar en la avenida Tecnológico número 850 a las 3 de la tarde? Javier aceptó, intrigado. Pasó la siguiente hora buscando en su memoria ese nombre, Roberto Salazar. Le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo exactamente. A las 3 en punto, Javier estaba frente al número 850 de Avenida Tecnológico. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver el edificio. Era la sede central de Transportes Salazar, una de las empresas de logística y transporte más grandes del centro de México. El edificio era moderno, de 4 pisos con fachada de vidrio y el logotipo de la empresa prominentemente displayado. Una flecha estilizada con las iniciales TS. Javier conocía la empresa, por supuesto. Cualquier mecánico en la región conocía Transportes Salazar. Operaban una flota de más de 200 vehículos, desde camionetas de reparto hasta tractocamiones de largo recorrido. Eran conocidos por mantener sus vehículos en condiciones impecables y por pagar bien a sus empleados. Sudando nerviosamente a pesar del frío de febrero, Javier entró al edificio. La recepcionista, la misma voz que había escuchado por teléfono, lo recibió con profesionalismo amable y lo condujo directamente al 4º piso. Para su sorpresa, fue llevado a una oficina grande con vista panorámica de Toluca y las montañas circundantes. Detrás del escritorio de caoba estaba Roberto, vestido ahora con un traje de negocios perfectamente cortado que hablaba de éxito y poder. «Javier, gracias por venir», dijo Roberto levantándose y extendiendo la mano. «Por favor, siéntese». Javier se sentó en una silla de cuero frente al escritorio, sintiéndose completamente fuera de lugar, con su ropa humilde y gastada en medio de tanto lujo. Roberto pareció notar su incomodidad y sonrió de manera tranquilizadora. «Supongo que te sorprende estar aquí», comenzó Roberto. «Dejé que la otra tarde pensaras que solo era un padre agradecido, y lo soy, créeme. Pero también soy el dueño de Transportes Salazar». Javier asintió, su mente trabajando rápidamente para entender hacia dónde iba esto. «He estado haciendo algunas averiguaciones sobre ti en los últimos 2 días», continuó Roberto. «Hablé con el dueño del taller donde trabajabas. Me dijo que eras el mejor mecánico que había tenido en 30 años de negocio. Que eras honesto hasta la médula, que nunca cobrabas de más a los clientes, que siempre hacías un trabajo perfecto». Javier se sonrojó ligeramente ante los elogios. «Solo hacía mi trabajo correctamente». «Exactamente», dijo Roberto inclinándose hacia adelante. «Hacías tu trabajo correctamente. ¿Sabes cuántos mecánicos pueden decir eso honestamente? No muchos». Roberto se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento abajo, donde hileras de vehículos con el logotipo de Transportes Salazar estaban estacionados. «Tengo un problema, Javier. Tengo una flota de más de 200 vehículos. Actualmente contrato el mantenimiento a varios talleres externos. Es caro, es ineficiente y francamente no siempre confío en la calidad del trabajo». Se volvió para mirar directamente a Javier. «Quiero crear nuestro propio taller mecánico interno, un taller de primer nivel, equipado con la mejor tecnología, donde podamos mantener nuestra flota en condiciones óptimas. Y quiero que tú lo dirijas». Javier se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Perdón?», preguntó débilmente. «Quiero que seas el jefe de mecánicos de Transportes Salazar», repitió Roberto claramente.
Supervisarás un equipo de 6 mecánicos inicialmente, con planes de expansión. Tendrás un salario de 40,000 pesos mensuales, más bonos por eficiencia. Tendrás presupuesto completo para equipar el taller con las herramientas que consideres necesarias. Empiezas el próximo lunes si aceptas. Javier sintió que el mundo giraba a su alrededor. 40,000 pesos mensuales era más de lo que había ganado nunca, incluso en sus mejores años. Y no solo un trabajo, sino una posición de liderazgo, la oportunidad de construir algo desde cero. Yo no sé qué decir, tartamudeó Javier. ¿Por qué yo? Apenas me conoce. Roberto regresó a su silla y se sentó, mirando a Javier con una intensidad que hacía imposible apartar la vista. Te vi saltar a un río helado para salvar a 2 niños que no conocías. Sin dudar, sin pensarlo, arriesgando tu propia vida. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Pero carácter no es lo mismo que competencia técnica, objetó Javier, su honestidad natural no permitiéndole aceptar algo que no mereciera completamente. Podría no estar a la altura del trabajo. Roberto sonrió ampliamente. Ahí está otra vez. Esa honestidad brutal. Javier, investigué tu historial profesional exhaustivamente. Eres más que competente técnicamente. Lo que buscaba era carácter, integridad, la clase de persona que no cortaría esquinas, que no robaría piezas, que no inflaría facturas. Encontré todo eso en ti cuando te vi arriesgar tu vida por mis hijos. Hubo un momento de silencio mientras Javier procesaba esto. Pero hay más, continuó Roberto. Quiero ofrecerte también un lugar donde vivir. Tengo un departamento de 2 habitaciones en la colonia Universidad que está vacío. Puedes usarlo mientras estés trabajando para la empresa, sin renta. Javier sintió lágrimas formándose en sus ojos. Era demasiado bueno para ser real. No puedo aceptar caridad, dijo finalmente, su orgullo peleando con su desesperación. No es caridad, respondió Roberto firmemente. Es una inversión. Necesito que mi jefe de mecánicos esté descansado, bien alimentado, enfocado en su trabajo. No puedo tener eso si estás preocupado por dónde vas a dormir cada noche. Esto es puramente negocio. La forma en que Roberto lo planteó hacía más fácil para Javier aceptar. No era un rescate, era una transacción de negocios. Roberto reconocía su valor y estaba dispuesto a invertir en él para obtener un retorno. Además, añadió Roberto con una sonrisa más suave, salvaste a mis hijos. Si esto fuera solo sobre gratitud, te estaría ofreciendo mucho más. Créeme, esto es negocio. Javier extendió su mano temblorosa. Acepto, dijo con voz firme, a pesar de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. No lo defraudaré. Roberto estrechó su mano firmemente. Sé que no lo harás. Durante el fin de semana, Javier se mudó al departamento que Roberto le había proporcionado. Era modesto pero infinitamente mejor que el cuarto prestado donde había estado viviendo. Tenía una sala pequeña, una cocina funcional, un baño completo y un dormitorio con una cama de verdad. Para alguien que había estado al borde de la calle, era un palacio. Javier pasó el domingo preparándose mentalmente para su nuevo trabajo. Repasó en su mente todo lo que sabía sobre el mantenimiento de flotas comerciales. Hizo listas de las herramientas que necesitarían, los procedimientos que establecería, los sistemas de control de calidad que implementaría. Estaba nervioso pero también emocionado de una manera que no había sentido en años. El lunes por la mañana, Javier llegó a las instalaciones de Transportes Salazar a las 6:30, media hora antes de su hora de entrada oficial. Quería estar absolutamente seguro de causar la mejor primera impresión. Roberto lo recibió personalmente y lo llevó a recorrer las instalaciones. El área designada para el nuevo taller mecánico era un espacio enorme,
un edificio de metal de aproximadamente 500 metros cuadrados, con techos altos, completamente vacío, excepto por algunas herramientas básicas y un par de elevadores hidráulicos viejos. «Aquí es donde construirás tu taller», dijo Roberto. «Tienes un presupuesto inicial de 2 millones de pesos para equipamiento. Haz una lista de todo lo que necesitas y preséntamela. Quiero que este taller esté operativo completamente en 3 meses». Javier caminó por el espacio, su mente de mecánico ya visualizando cómo organizarlo. Áreas separadas para diferentes tipos de trabajo. Diagnósticos eléctricos aquí, trabajos de motor allá, mantenimiento rutinario en esta sección, reparaciones de emergencia en aquella. Necesitarían equipos de diagnóstico computarizados, herramientas neumáticas de calidad profesional, un sistema de gestión de inventario para piezas. «También conocerás a tu equipo hoy», continuó Roberto. «Contraté a 6 mecánicos basándome en recomendaciones. Todos tienen experiencia, pero tú eres el jefe. Establece las reglas, los procedimientos, la cultura de trabajo que quieres». Los 6 mecánicos que Javier conoció esa mañana eran una mezcla interesante. Había 2 hombres mayores, veteranos como él con décadas de experiencia. 3 hombres de mediana edad especializados en diferentes áreas. Uno en sistemas eléctricos, otro en transmisiones, un tercero en motores diésel. Y un joven de 23 años, recién graduado de una escuela técnica, entusiasta pero inexperto. Javier se presentó a su nuevo equipo con honestidad característica. «Me llamo Javier Mendoza. Tengo 20 años de experiencia como mecánico, pero esta es mi primera vez dirigiendo un equipo. Vamos a aprender juntos a hacer de este el mejor taller de mantenimiento de flotas en todo Toluca. Les prometo que seré justo, que escucharé sus ideas y que siempre haremos el trabajo correctamente, aunque tome más tiempo». Los mecánicos respondieron positivamente a su enfoque humilde pero firme. Especialmente los veteranos apreciaron que no pretendiera saberlo todo. Durante las primeras semanas, Javier trabajó incansablemente, llegaba antes que todos y se iba después que todos. Personalmente, revisó cada vehículo de la flota, catalogando su condición, identificando problemas existentes y potenciales, estableciendo un programa de mantenimiento preventivo. Creó un sistema donde cada vehículo tenía un expediente detallado con su historial completo de mantenimiento. Implementó procedimientos estrictos de control de calidad. Cada trabajo debía ser revisado por un segundo mecánico antes de que el vehículo fuera devuelto al servicio. Estableció una cultura de honestidad radical, donde los mecánicos podían admitir errores sin miedo a represalias, porque sabía que los errores ocultos eran mucho más peligrosos que los admitidos. Ordenó las herramientas y equipos que necesitaban, negociando precios con proveedores, aprovechando su conocimiento de décadas sobre qué marcas eran confiables y cuáles solo eran caras. Cuando el presupuesto inicial no fue suficiente para todo lo que quería, Javier fue a Roberto con un análisis costo-beneficio detallado, mostrando cómo invertir otros 500,000 pesos adicionales en equipos de diagnóstico avanzado se pagaría solo en 6 meses al reducir los tiempos de reparación. Roberto quedó impresionado por la meticulosidad de Javier y aprobó el presupuesto adicional sin dudarlo. 3 meses después, el taller estaba completamente operativo. Era una operación eficiente y profesional que rivalizaba con cualquier taller comercial en la ciudad. Los conductores de Transportes Salazar notaron la diferencia inmediatamente. Los vehículos funcionaban mejor, las reparaciones se hacían más rápido y casi nunca había fallas inesperadas porque el programa de mantenimiento preventivo de Javier identificaba y resolvía problemas antes de que causaran averías. Roberto visitaba el taller regularmente, siempre impresionado por lo que veía. Un día, 6 meses después del inicio de Javier, Roberto lo llamó a su oficina.
Tengo los números del taller de los últimos 6 meses, dijo Roberto mostrándole un reporte financiero. Hemos reducido nuestros costos de mantenimiento en un 35% comparado con cuando contratábamos talleres externos. El tiempo de inactividad de los vehículos bajó en 40% y la satisfacción de los conductores está en máximos históricos. Javier estudió los números, sintiendo un orgullo profundo. El equipo está trabajando muy bien, dijo modestamente. No, Javier, corrigió Roberto. Tú estás trabajando muy bien. El equipo te sigue porque confían en tu liderazgo. Roberto se inclinó hacia adelante. Quiero expandir la operación. Tengo una oportunidad de adquirir otra empresa de transporte en Querétaro. Duplicaría el tamaño de nuestra flota. Necesitaría establecer un segundo taller allá, con el mismo nivel de eficiencia que has logrado aquí. ¿Quiere que vaya a Querétaro?, preguntó Javier. No permanentemente, respondió Roberto. Pero necesitaría que pases varios meses allá estableciendo el taller, contratando personal, entrenándolos. Básicamente replicar lo que hiciste aquí. Era una muestra de confianza extraordinaria. Javier aceptó inmediatamente. Durante los siguientes 8 meses, Javier viajó constantemente entre Toluca y Querétaro, dedicando 3 semanas al mes en Querétaro, estableciendo el nuevo taller, y 1 semana en Toluca, supervisando las operaciones existentes. Fue agotador, pero Javier prosperaba con el desafío. Había descubierto que tenía talento no solo para la mecánica, sino también para la organización, el liderazgo y la enseñanza. Disfrutaba compartiendo su conocimiento con mecánicos más jóvenes, viéndolos desarrollarse bajo su mentoría. El taller de Querétaro fue un éxito similar al de Toluca. 1 año después de haber empezado a trabajar para Roberto, Javier era ahora el director de mantenimiento de toda la empresa Transportes Salazar, supervisando 2 talleres, 16 mecánicos y una flota de más de 300 vehículos. Su salario había aumentado a 60,000 pesos mensuales. Tenía un auto de la empresa, un Chevy Colorado, y se había mudado a una casa pequeña, pero cómoda, que estaba comprando con un crédito que Roberto le había ayudado a conseguir. Era una transformación asombrosa de su vida en solo 1 año. Pero Javier nunca olvidó dónde había estado. Seguía visitando los alrededores del río Lerma ocasionalmente, caminando por el sendero donde había escuchado los gritos de Sofía y Diego aquella tarde fría de febrero. Una tarde de marzo, exactamente 1 año después del rescate, Javier estaba caminando por ese sendero cuando vio algo que le llamó la atención. Un hombre joven, de unos 25 años, estaba sentado en el mismo lugar donde Javier solía sentarse el año anterior, con la misma expresión de desesperanza que Javier recordaba haber sentido. El joven estaba mirando fijamente al río, y había algo en su lenguaje corporal que alertó los instintos de Javier. Se acercó cuidadosamente. «Hola», dijo Javier suavemente. El joven se sobresaltó. Claramente no había escuchado a nadie acercarse. «Hola», respondió defensivamente. «Perdón, no quise asustarte», dijo Javier. «Solo estaba caminando y noté que parecías estar pasándola mal». El joven lo miró evaluativamente. Luego su postura defensiva se relajó un poco. Es un día difícil. «Te entiendo», dijo Javier sentándose en el pasto a unos metros de distancia, dándole espacio, pero también compañía. «Hace exactamente 1 año, yo estaba sentado en este mismo lugar, sintiendo que mi vida no tenía salida». El joven lo miró con interés renovado. «¿Qué pasó?». Javier le contó su historia en versión resumida. El despido, los meses buscando trabajo sin éxito, el rescate de los niños, la oportunidad que Roberto le había dado, cómo su vida había cambiado completamente. «¿En serio?», preguntó el joven, sus ojos mostrando un destello de esperanza. «¿Todo eso pasó en 1 año?».
Sí, confirmó Javier, pero no fue suerte. Fue porque mantuve mi integridad incluso en los peores momentos. Fue porque seguí creyendo que mi trabajo y mi conocimiento valían algo. Y fue porque alguien vio mi verdadero carácter y decidió darme una oportunidad. El joven se quedó en silencio por un momento. Luego habló. Me llamo Fernando. Soy electricista automotriz. O era. Perdí mi trabajo hace 4 meses. He estado viviendo con mi hermana, pero siento que soy una carga. Hoy pensé en rendirme de todo. Javier sintió un escalofrío. Había llegado justo a tiempo. Fernando, escúchame muy bien, dijo Javier con intensidad. Sea lo que sea que estés pensando hacer, no vale la pena. La vida puede cambiar en un instante. La mía cambió en el tiempo que tomó escuchar un grito de ayuda. Se acercó más al joven. ¿Eres bueno en lo que haces, como electricista automotriz? Fernando asintió. Sí, es lo único que sé hacer bien. Entonces tienes valor, dijo Javier firmemente. No lo estás viendo ahora, pero lo tienes, y voy a probártelo. Le explicó a Fernando sobre Transportes Salazar, sobre los talleres que dirigía, sobre cómo siempre estaba buscando buenos técnicos, especialmente especialistas en sistemas eléctricos que eran cada vez más complejos en los vehículos modernos. Ven a trabajar conmigo, ofreció Javier. Te daré una prueba de 2 semanas. Si demuestras que sabes lo que haces, tienes el trabajo permanentemente. Salario de 25,000 pesos mensuales para empezar. Fernando lo miró con incredulidad. ¿Por qué harías esto por mí? Ni siquiera me conoces. Porque hace 1 año alguien hizo algo así por mí, respondió Javier simplemente. Y porque reconozco esa mirada en tus ojos. Es la mirada de alguien que todavía tiene esperanza, pero la está perdiendo rápidamente. No voy a dejar que la pierdas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Fernando. Yo no sé qué decir. Di que sí, respondió Javier extendiendo su mano. Di que vendrás al taller mañana y me mostrarás lo que puedes hacer. Fernando estrechó su mano firmemente. Sí, sí, iré. Gracias, gracias. 2 semanas después, Fernando no solo había pasado la prueba, sino que se había convertido en uno de los miembros más valiosos del equipo de Toluca. Su conocimiento especializado en sistemas eléctricos automotrices era excepcional. Exactamente lo que Javier necesitaba a medida que la flota se modernizaba con vehículos cada vez más sofisticados tecnológicamente. Javier observaba a Fernando trabajar y veía un reflejo de sí mismo. Alguien que había sido golpeado por la vida, pero que tenía habilidades reales y solo necesitaba una oportunidad para demostrarlo. 6 meses después del rescate de Fernando, Javier recibió una invitación especial. Era para una comida familiar en la casa de Roberto. La invitación venía de Sofía y Diego, los niños que había salvado del río. Javier se presentó en la casa de Roberto un domingo por la tarde, nervioso a pesar de que ya había desarrollado una relación profesional cercana con Roberto. Esto era diferente, esto era entrar a su esfera personal y familiar. Y la casa era hermosa pero no ostentosa, una residencia grande en las afueras de Toluca con jardines bien cuidados. Roberto lo recibió en la puerta con un abrazo, algo que había reemplazado los apretones de manos formales a medida que su relación se profundizaba. Javier, gracias por venir. Los niños han estado ansiosos de verte. Sofía y Diego corrieron hacia él desde el jardín. Ahora tenían 9 y 11 años respectivamente, habían crecido notablemente en el 1 año y medio desde el rescate. Ambos se lanzaron a abrazar a Javier simultáneamente. «Señor Javier», gritaron al unísono. Javier se arrodilló para estar a su altura, sintiendo una emoción profunda al ver a los niños que había sacado del río, ahora saludables, felices y llenos de vida. «Miren qué grandes están», dijo con una sonrisa.
Casi no los reconozco. Hemos estado esperando que nos visitaras, dijo Sofía. Papá dice que estás muy ocupado construyendo talleres. Es verdad, admitió Javier, pero nunca demasiado ocupado para ustedes. La esposa de Roberto, Mónica, salió de la casa. Javier la había visto brevemente aquel día terrible en el hospital, pero no habían tenido oportunidad de hablar propiamente. Ella caminó directamente hacia él y lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. «Gracias por devolverme a mis bebés». La comida fue maravillosa. Mónica era una cocinera excelente y había preparado un festín de platillos tradicionales mexicanos. Durante la comida, Javier les contó a los niños sobre el taller, explicándoles en términos simples cómo funcionaban los diferentes sistemas de los vehículos. Ambos niños escuchaban fascinados, haciendo preguntas inteligentes que mostraban que habían heredado la inteligencia de sus padres. Después de comer, mientras los niños jugaban en el jardín, Roberto, Mónica y Javier se sentaron en la terraza con café. «Javier, hay algo que queremos preguntarte», comenzó Roberto. Javier sintió un momento de aprehensión. «Sí, Mónica y yo hemos estado hablando», continuó Roberto, «sobre lo que hiciste por nosotros, no solo salvando a nuestros hijos, sino también cómo has transformado las operaciones de mantenimiento de la empresa. Eres más que un empleado para nosotros ahora. Eres familia». Mónica tomó la palabra. «Queremos preguntarte si aceptarías ser el padrino de Sofía y Diego. Sé que es una responsabilidad grande, pero no hay nadie en quien confiáramos más». Javier se quedó sin palabras. En la cultura mexicana, ser padrino era un honor profundo y una responsabilidad seria. Significaba ser parte integral de la vida de los niños, ser un mentor, un guía, un segundo padre si algo les pasara a los padres. «Yo estaría honrado», logró decir Javier finalmente, su voz quebrada por la emoción. «Absolutamente honrado». La ceremonia de nombramiento de padrinos se llevó a cabo un mes después en una iglesia local. Fue un evento pequeño pero significativo, con solo familiares cercanos y amigos íntimos presentes. Javier se sintió abrumado por el significado del momento. 2 años atrás había estado al borde de perder todo. Ahora tenía un trabajo que amaba, una casa propia, y acababa de ser nombrado padrino de 2 niños maravillosos. La vida tenía una forma extraña de equilibrarse. Después de la ceremonia, durante la recepción, Roberto llevó a Javier a un lado para una conversación privada. «Tengo otra propuesta para ti», dijo Roberto. «Siempre tienes propuestas», bromeó Javier. «Deberías dejar de hacerlas». «Ya me has dado demasiado». «Esta es diferente», dijo Roberto seriamente. «Quiero hacerte socio de la empresa, un 10% de participación para empezar». Javier casi se atragantó con su bebida. «¿Qué? Roberto, eso es demasiado». «No lo es», insistió Roberto. «Has aumentado la eficiencia de nuestras operaciones en formas que no imaginé posibles. Tu trabajo nos ha ahorrado millones de pesos. Más importante, has creado una cultura de excelencia en el mantenimiento que es parte fundamental de por qué Transportes Salazar está creciendo tan rápido. Mereces ser dueño de parte de lo que has ayudado a construir». Javier se sentó en una silla cercana, necesitando procesar esto. «No sé qué decir». «Di que sí», respondió Roberto usando las mismas palabras que Javier había usado con Fernando meses atrás. «Di que aceptas que tu trabajo tiene valor real, que mereces recompensa por tu contribución». Javier miró a Roberto, al hombre que había visto más allá de su apariencia humilde aquella tarde hace 2 años, y había reconocido algo valioso. «Sí», dijo finalmente, «acepto». 3 años después del rescate, Javier Mendoza se paró frente a un grupo de 100 personas en un salón de eventos en Toluca. Era la inauguración de un nuevo programa que él había concebido y que Roberto había apoyado entusiastamente. La Academia de Mecánica Salazar,
un programa de capacitación gratuito para jóvenes de bajos recursos interesados en convertirse en mecánicos automotrices. Hace 5 años, comenzó Javier, su voz clara y segura. Yo estaba sin trabajo, sin esperanza, preguntándome si mi vida tendría algún propósito. Hoy estoy aquí como director de mantenimiento y socio de Transportes Salazar, inaugurando esta academia para dar a otros las oportunidades que me fueron dadas. Miró al público que incluía a Roberto y su familia, a Fernando, quien ahora era supervisor de sistemas eléctricos, a los mecánicos de sus talleres y a 20 jóvenes que serían la primera generación de estudiantes de la academia. Esta academia existe porque creo en algo fundamental, que el talento y el carácter se encuentran en todas partes, pero las oportunidades no. Nuestro trabajo es crear esas oportunidades. Los 20 estudiantes de la primera generación habían sido cuidadosamente seleccionados de comunidades de bajos recursos alrededor de Toluca. El programa les daría capacitación técnica completa durante 6 meses, todos los materiales gratis y una garantía de empleo en Transportes Salazar o en empresas asociadas si completaban exitosamente el curso. Javier había diseñado personalmente el currículum, basándose en sus 20 años de experiencia práctica. No era solo teoría de libros de texto, sino conocimiento real del mundo real, las cosas que había aprendido con sus manos durante 2 décadas trabajando con todo tipo de vehículos y situaciones. Durante los siguientes 6 meses, Javier dedicó 2 tardes cada semana a enseñar personalmente en la academia. Descubrió que amaba enseñar casi tanto como amaba arreglar motores. Había algo profundamente satisfactorio en ver la comprensión iluminarse en los ojos de un estudiante cuando finalmente entendían cómo funcionaba un sistema complejo. Entre los estudiantes había una joven de 19 años llamada María, el mismo nombre que la difunta esposa de Javier. Era brillante, hambrienta de conocimiento, pero venía de una familia tan pobre que había tenido que abandonar la escuela a los 16 para trabajar. Javier vio en ella el mismo potencial que Roberto había visto en él. La tomó bajo su ala, dándole tiempo extra, explicándole conceptos adicionales, prestándole libros de su colección personal. María floreció bajo esa atención. Al final del programa de 6 meses, ocupó el primer lugar en la generación, superando incluso a compañeros varones que habían llegado con más experiencia previa. En la ceremonia de graduación de la primera generación de la Academia de Mecánica Salazar, María fue seleccionada para dar el discurso de despedida. «Hace 6 meses», dijo con voz clara, «yo no tenía futuro. Trabajaba limpiando casas, ganando apenas para comer. Pensaba que así sería mi vida para siempre». Miró directamente a Javier. «El maestro Javier me enseñó algo más importante que mecánica. Me enseñó que mi género, mi origen económico, mi falta de educación formal, nada de eso define mi potencial. Lo único que importa es mi voluntad de aprender y trabajar duro». Javier sintió lágrimas en sus ojos mientras escuchaba. Esto era lo que todo había significado: el sufrimiento, la lucha, el rescate milagroso, la segunda oportunidad. Todo había sido para llevar a este momento, donde él podía multiplicar la bendición que había recibido. Todos los 20 graduados de la primera generación fueron empleados, 15 en los talleres de Transportes Salazar y 5 en empresas asociadas. María fue contratada como aprendiz en el taller de Toluca, trabajando directamente bajo la supervisión de Fernando. 5 años después del rescate, Javier estaba en su oficina revisando reportes financieros. La Academia de Mecánica Salazar había graduado ahora a 100 estudiantes en 5 generaciones. La tasa de empleo era del 100%. Transportes Salazar había crecido hasta tener 400 vehículos y talleres en 4 ciudades.
Javier, como socio con 15% de participación, Roberto había aumentado su porcentaje, era ahora millonario en papel, aunque nunca lo parecía por su forma de vestir o comportarse. Había una foto en su escritorio que miraba todos los días. Sofía y Diego, ahora adolescentes, sonriendo en un día de campo familiar reciente. Eran sus ahijados, sus hijos del corazón, y su relación había crecido profundamente a lo largo de los años. Les había enseñado mecánica básica, a ambos les fascinaba. Diego, en particular, hablaba de estudiar ingeniería automotriz cuando fuera mayor. Ese día particular, Javier recibió una llamada de Fernando. «Jefe, hay un tipo aquí pidiendo trabajo. Dice que no tiene documentos actualizados, que perdió su casa, pero que es buen soldador y puede hacer trabajos de carrocería. ¿Qué hago?» Javier sonrió. «Dame 10 minutos. Voy para allá. Quiero conocerlo personalmente». Mientras caminaba hacia el taller, Javier reflexionó sobre el círculo extraño y hermoso que su vida había trazado. De estar al borde de la desesperación a tener más de lo que nunca soñó, de ser rescatado a convertirse en rescatador, de recibir una segunda oportunidad a crear segundas oportunidades para otros. Cuando llegó al taller, vio a un hombre de unos 40 años, ropa gastada, pero ojos que todavía tenían ese brillo de alguien que no se había rendido completamente. Javier reconoció ese brillo. Era el mismo que había visto en su propio reflejo 5 años atrás. «Hola», dijo Javier extendiendo su mano. «Me llamo Javier Mendoza. Cuéntame tu historia». El hombre, cuyo nombre era Ricardo, contó una historia familiar de pérdida de empleo, deudas acumuladas, eventual pérdida de vivienda. Pero a través de toda la narrativa, Javier podía ver que Ricardo mantenía su dignidad, su deseo de trabajar honestamente, su esperanza de reconstruir. «¿Sabes soldar?», preguntó Javier. «Sí, señor, 15 años de experiencia». «Muéstrame», dijo Javier llevándolo al área de soldadura del taller. Le dio a Ricardo una pieza de prueba, un trabajo de soldadura complejo que requería precisión. Ricardo trabajó durante 20 minutos, mientras Javier observaba en silencio. La técnica era impecable, las soldaduras limpias y fuertes. Ricardo sabía lo que hacía. «Estás contratado», dijo Javier cuando Ricardo terminó. «Salario inicial de 30,000 pesos mensuales. Si eres tan bueno como parece, aumentará». Ricardo lo miró incrédulo. «¿Así de fácil? ¿No quiere referencias, documentos, verificaciones?» «Tengo todo lo que necesito», respondió Javier. «Vi tus soldaduras, me hablaste honestamente sobre tu situación y reconozco a alguien que solo necesita una oportunidad. Te voy a dar esa oportunidad». Las lágrimas rodaron por el rostro curtido de Ricardo. «No sé cómo agradecerle». «Paga hacia adelante», dijo Javier simplemente. «Cuando estés en posición de ayudar a alguien más, hazlo. Así es como me agradeces». Esa noche, Javier cenó con Roberto, Mónica, Sofía y Diego como hacían frecuentemente. Eran su familia ahora. La familia que el destino le había dado de una manera que nunca podría haber predicho. Durante la cena, Sofía, ahora de 16 años y tan brillante como hermosa, hizo una pregunta. «Padrino, ¿alguna vez piensas en cómo habría sido tu vida si no nos hubieras salvado aquel día?» Javier consideró la pregunta cuidadosamente. «Pienso en ello», admitió. «Pero no de la manera que imaginas. No pienso qué suerte tuve de estar ahí. Pienso que todo en mi vida, todo el sufrimiento, toda la lucha fue para prepararme para estar en ese lugar exacto, en ese momento exacto». Miró alrededor de la mesa a esta familia que amaba. Solía preguntarme por qué perdí mi trabajo, por qué tuve que pasar por tanta dificultad. Ahora lo entiendo. No fue castigo, fue preparación.
Me preparó para reconocer y ayudar a otros en situaciones similares. Me dio empatía que no habría tenido de otra manera. Roberto asintió pensativamente. Y yo solía preguntarme por qué mis hijos se habían metido en peligro ese día. Estaban jugando donde no debían, desobedecieron reglas. Pero ahora veo que incluso eso tenía un propósito. Nos llevó a ti. Todo está conectado, dijo Mónica suavemente. Todo tiene sentido al final. Un año después, cuando Javier cumplió 43 años, organizó una celebración grande en las instalaciones de Transportes Salazar. Invitó a todos los graduados de la Academia de Mecánica Salazar, 100 personas ahora trabajando exitosamente en toda la región. Invitó a su equipo completo de mecánicos de los 4 talleres. Invitó a Roberto y su familia, por supuesto. Durante el evento, Javier se paró frente al grupo reunido. Cuando cumplí 38 años, comenzó, estaba caminando junto al río Lerma sin trabajo, sin casa, sin esperanza. Si alguien me hubiera dicho entonces que 5 años después estaría aquí, rodeado de todas estas personas increíbles, celebrando no solo mi cumpleaños, sino todo lo que hemos construido juntos, habría pensado que estaban locos, señaló a Fernando. Este hombre estaba considerando terminar con su vida cuando lo conocí. Ahora es supervisor de todo nuestro departamento de sistemas eléctricos y está entrenando a la siguiente generación. Señaló a María, quien ahora era mecánico senior con su propio equipo de aprendices. Esta mujer viene de un lugar donde le dijeron que la mecánica no era para mujeres. Ahora es una de las mejores mecánicas que tenemos y está inspirando a otras mujeres a seguir este camino. Señaló a Ricardo, quien en un año había establecido un departamento completo de trabajos de carrocería. Este hombre estaba viviendo en la calle hace un año. Ahora tiene casa, familia reunificada y dignidad restaurada. Finalmente miró a Roberto. Y este hombre vio más allá de mi apariencia y mi situación para reconocer algo de valor. Me dio no solo trabajo, sino propósito. Me enseñó que ayudar a otros es la forma más alta de éxito. Pero lo más importante que aprendí, continuó Javier, su voz cargada de emoción, es que ninguno de nosotros está aquí por accidente. Cada uno de nosotros tiene valor único. Cada uno tiene algo que contribuir. Lo único que necesitamos es que alguien reconozca ese valor y nos dé la oportunidad de demostrarlo. El aplauso fue ensordecedor. Después del discurso, Diego, ahora de 17 años, y decidido a estudiar ingeniería automotriz, se acercó a Javier. «Padrino, quiero preguntarte algo». «Claro, dime». «Cuando estaba en el río aquel día, aterrorizado, pensando que íbamos a morir, recuerdo que apareciste. No nos conocías, el agua estaba helada, podrías haber muerto tú también. ¿Por qué lo hiciste?» Javier puso su mano en el hombro de su ahijado, porque en ese momento no pensé en el riesgo. Solo vi a 2 personas que necesitaban ayuda y supe que podía ayudar. A veces en la vida tenemos que actuar sin analizar demasiado, sin calcular el costo. Solo tenemos que hacer lo correcto. Pero cambiaste tu vida entera por esa decisión, insistió Diego. Sí, acordó Javier. Pero no de la manera que piensas. Mi vida no cambió porque tu padre me dio un trabajo. Mi vida cambió en el momento en que decidí saltar a ese río. Esa decisión me recordó quién era yo realmente. Me recordó que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre podemos elegir hacer lo correcto. Miró a los ojos de su ahijado. Esa es la lección más importante que puedo darte. Tu vida no está definida por lo que te pasa, sino por cómo respondes a lo que te pasa. Diego abrazó a Javier con fuerza. Quiero ser como tú cuando crezca. Sé mejor que yo, respondió Javier. Toma las lecciones que has aprendido y llévales más lejos.
10 años después del rescate, Javier Mendoza se sentó en una banca junto al río Lerma, en el mismo lugar donde había escuchado los gritos de Sofía y Diego aquella tarde de febrero hacía una década. Era ahora un hombre de 48 años, exitoso más allá de cualquier sueño que hubiera tenido. Transportes Salazar se había convertido en una de las empresas de logística más grandes del centro de México. Los talleres que Javier había establecido eran modelos de eficiencia estudiados por otras empresas. La Academia de Mecánica Salazar había graduado a más de 500 estudiantes, transformando vidas en toda la región. Pero Javier no venía aquí para celebrar su éxito, venía para recordar, para asegurarse de que nunca olvidara el hombre que había sido, las dificultades que había enfrentado, la desesperación que había sentido. Su teléfono sonó. Era Sofía, ahora de 21 años y estudiante universitaria de Administración de Empresas, trabajando medio tiempo en Transportes Salazar, aprendiendo el negocio de su padre. «Padrino, ¿dónde estás? Te estamos esperando para la cena». «Estoy en el río», respondió Javier, «en nuestro lugar». «Voy para allá», dijo Sofía simplemente. 15 minutos después, Sofía se sentó junto a Javier en la banca. «Vienes aquí seguido, ¿verdad?», preguntó ella. «Una vez al mes», admitió Javier. «Para recordar». ¿Para recordar qué? Que la vida puede cambiar en un instante. Que las decisiones que tomamos tienen consecuencias que no podemos predecir, que ayudar a alguien puede crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que imaginamos. Sofía tomó su mano. «Salvaste más que nuestras vidas aquel día. Salvaste a cientos de personas dándoles oportunidades. Fernando, María, Ricardo, todos los graduados de la academia, todos tienen vidas mejores porque decidiste saltar a ese río». «No», corrigió Javier suavemente, «tienen vidas mejores porque tu padre reconoció algo en mí y decidió invertir en esa visión. Yo solo estoy pagando hacia adelante lo que él hizo por mí. Entonces vamos a continuar pagándolo hacia adelante», dijo Sofía con determinación. «Cuando tome mi lugar en la empresa, quiero expandir la academia. Quiero llevarla a más ciudades, ayudar a más personas». Javier sonrió. El círculo continuaría, la siguiente generación tomando la antorcha y llevándola más lejos. Tu padre estaría muy orgulloso de escucharte decir eso. «No solo papá», dijo Sofía, «tú también. Eres mi padrino, mi mentor, mi segundo padre. Tu aprobación significa tanto para mí como la de él». Se quedaron sentados juntos en silencio, mirando el río fluir. 10 años atrás, este río casi había tomado la vida de Sofía y Diego. En cambio, se había convertido en el lugar donde múltiples vidas se habían entrelazado y transformado, todo comenzando con un acto simple de valentía y compasión. Aquella noche, en la cena con toda la familia Salazar, Roberto levantó su copa para un brindis. «Hace 10 años, mi mundo casi se destruyó en ese río. En cambio, gané un hermano, un socio, un miembro de la familia. Javier, has transformado no solo tu propia vida, sino la vida de cientos de personas. Has construido algo más valioso que cualquier empresa. Has construido un legado de oportunidad y esperanza». «Brindo por eso», dijo Mónica con lágrimas en los ojos, «por la oportunidad y la esperanza. Y por los círculos», añadió Javier, «por cómo lo que damos regresa multiplicado de formas que nunca podríamos predecir». Todos brindaron juntos. Javier miró alrededor de la mesa, a esta familia que amaba, a la vida que había construido desde literalmente nada, y supo con certeza absoluta que cada momento de sufrimiento, cada día de lucha, cada instante de desesperación había valido la pena, porque lo había llevado aquí, a este momento, a esta familia, a este propósito.
y sabía que no había terminado. Mientras tuviera aliento, seguiría creando oportunidades, reconociendo potencial en lugares inesperados, pagando hacia adelante la bendición extraordinaria que había recibido aquel día junto al río. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.